¿cómo están? ¿Cómo están todos? Una feliz tarde para todos. Agradecemos inmensamente que estén hoy acompañándonos y que estén hoy en este video haciendo parte del cambio, de la transformación y de la psicoeducación. Quiero saludar muy especialmente a mis colegas María Camila y a María Nelly, quienes hacen parte junto conmigo del Centro de Psicología para la Niñez, la Adolescencia y la Familia, CINAF. Hoy vamos a hablarles de un tema muy importante que es el cerebro adolescente. Voy a dejar que ellas saluden y arrancamos. Hola Palo, hola María, qué rico estar con ustedes aquí. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Nos alegra mucho que se hayan regalado este espacio, este tiempo para poder aprender, poder conocer un poco más el cerebro de sus hijos y poder tener algunas herramientas para poderlos ayudar. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio interdisciplinar en el que vamos a estar conversando sobre un tema que nos interesa a todos y es la adolescencia. Saludo a María Camila, saludo a Paloma y me presento. Mi nombre es María Nelly Urbiña, soy neuropsicóloga, parte del equipo de CINAF, Centro de Psicología para la Niñez y la Adolescencia y por supuesto también la familia. Mi enfoque psicológico es la neuropsicología, soy especialista y magíster en esta área y quisiera en este espacio poder aportar y conversar sobre los cambios que desde este enfoque suceden en la adolescencia. Bueno, aún no existe un consenso lo suficientemente amplio en la definición de qué es la adolescencia, pero a grandes rasgos podríamos decir que este término hace referencia a la etapa que discurre entre la infancia y la edad adulta. Pero esto poco nos dice de todos los cambios que se producen durante esta transición. Desde el punto de vista etimológico, la palabra adolescencia viene del latín adolecer, que significa crecer hacia la adultez, pero también significa las carencias de algo. Pero para poder empezar con alguna definición hay que hacer la diferencia entre dos conceptos básicos, la pubertad y la adolescencia. Uno, la pubertad está más enfocado desde una perspectiva más biológica, endocrina, como el proceso en el que se liberan las hormonas que favorecen unos determinados cambios físicos y que afectan todo nuestro crecimiento y la maduración sexual. Y el otro, la adolescencia, como el proceso de maduración biopsicosocial que implica muchas más variables y que puede ser mucho más prolongado en el tiempo. Entonces, cualquiera que sea la definición que más resuene con cada uno de nosotros, podríamos decir que la adolescencia es un proceso vital de 8 años aproximadamente y que podríamos dividir en 3 etapas distintas. La primera etapa es la primera adolescencia, de los 12 a los 14 años. Se produce la mayor parte de cambios físicos y biológicos durante estas edades. La segunda, la adolescencia media, de los 15 a los 18 años, donde se ubican todos los cambios de estado de ánimo, todos los cambios emocionales, en donde hay mayor intensidad y mucha mayor frecuencia. Y la tercera es la adolescencia tardía, de los 18 a los 20 años, cuando se incrementa la aplicación de conductas peligrosas, temerarias, de límite, de riesgo, entre otras. Ahora, vamos a tratar de aterrizar esta idea de adolescencia en nuestra actualidad. Hay muchos factores que han venido a influir y a cambiar este concepto, tales como el acortamiento de la infancia, el alargamiento de la adolescencia, la sobreprotección por el entorno percibido como riesgoso que limita la capacidad de desarrollar la autonomía, las nuevas tecnologías, la mayor posibilidad de experimentar diferentes opciones en todos los niveles, afectivo, social, laboral, cognitivo, entre otros, y la mayor disponibilidad de tiempo para sí mismos, además de una cantidad de recursos de distracción, lo cual limita ese espacio para la autorreflexión, el diálogo interno, debilitando aún más esas referencias y modelos de adultas de las cuales están siendo reemplazadas por otros con menos fortalezas. Los cambios de estructuras en el modelo de familia, que es un factor agravante de este debilitamiento de las figuras de referencia, y el cuestionamiento de los roles de género tradicionales y sus implicaciones, los cuales obviamente terminan siendo motivo de confusión para ellos. Ahora, por otra parte, la adolescencia definitivamente es sinónimo de cambio, en todos los sentidos, hormonales, físicos, psicológicos y sociales. Los cambios psicológicos que serán en los cuales más nos centraremos a lo largo de este video son aquellos que se relacionan directamente con cómo se va a forjar la personalidad del adolescente.
Y cuando hablo de esto, hablo del temperamento, el cual entendemos como el esqueleto biológico de la personalidad. Va a dar lugar al carácter, que es el resultado de la interacción del temperamento con la vida en sí, con el entorno, que se ha ido configurando durante la infancia y que sobre todo se va a perfilar durante la adolescencia. Todo un proceso de maduración que dará como resultado los rasgos que definirán a esa persona cuando sea adulta, cuya función será permitir al adolescente aprender a adaptarse al entorno y asumir las responsabilidades propias de la vida adulta. Entre los cambios que padecen los jóvenes durante esta etapa, que más comúnmente vemos en consulta con todos ellos, es el tema de la imagen corporal, que es donde confluyen todos los cambios físicos y psicológicos, y la cual hace referencia a los pensamientos, las creencias, las percepciones y las actitudes que tenemos sobre nuestro cuerpo. Es la representación que construimos de nosotros mismos. En resumen, es la mezcla perfecta de cómo nos vemos y cómo nos sentimos y qué tanto nos agradamos. Y este es un punto crítico, porque es donde más influye el entorno social, donde más vulnerable pueden llegar a percibirse estos jóvenes. Y es aquí donde el adolecer se vuelve doloroso, como muchas veces llega a describirse esta transición entre la niñez y la adultez. A nivel de cambios psicoemocionales, el autoestima juega un papel fundamental, y es allí donde más hay que centrarnos y donde más herramienta debemos otorgarles a esos jóvenes. El autoestima es la dimensión afectiva más poderosa, es la función perfecta entre 4 componentes claves, tal como los plantean algunos autores, que están perfectamente entremezclados. El autoconcepto, que es lo que pensamos de nosotros mismos, la autoimagen, que es qué tanto nos agradamos, el autorrefuerzo, que es qué tanto nos premiamos, y la autoeficacia, que es qué tanta confianza tengo de mí mismo. En términos coloquiales, es la evaluación diaria que hacemos de nosotros mismos. Bueno, pero ahora sí, hablemos de lo que realmente a mí me interesa, el adolescente y las emociones. Los cambios psicoemocionales traen consigo cosas como el egocentrismo, la preocupación excesiva por lo que piensen otras personas como yo, o sea, mis amigos, el descubrimiento de la sexualidad, cambios en el humor, la búsqueda y la adquisición de la autoestima propia, que es tan importante a futuro. Para esto hay muchas estructuras cerebrales que intervienen en esta etapa, como en muchas otras a lo largo de la vida. Y las otras, digamos que las partes del cerebro como los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital son el punto de partida. Pero vamos a centrarnos en el centro de mando de las emociones, que es el sistema límbico, que de manera conjunta se encarga de integrar las emociones, dirigir los instintos y organizar nuestros recuerdos, y eso sí que es importante. El hipotálamo, la amígdala y el hipocampo son estructuras fundamentales para la regulación de nuestro estado de ánimo, pues son el centro de conexión de todas las emociones en el resto de nuestro cerebro, tanto de las respuestas emocionales como de la memoria emocional, que esta sí que es fundamental para la consolidación de esa información que más adelante será nuestra base de datos número 1, ese archivo muerto, para actuar o reaccionar frente a situaciones futuras que sean similares o que sean novedosas. Es por esto que las emociones durante la adolescencia las podemos considerar como guía para el aprendizaje, pues aquello que vinculamos con lo menos racional, es decir, las emociones, reside en nuestro sistema límbico, el cual incluso en ocasiones puede llegar a controlar todo el funcionamiento del cerebro, incluyendo la toma de decisiones, la memoria o la atención. Y esto es fundamental saberlo, pues la mayoría de los aprendizajes y los recuerdos que creamos durante la época adolescente están muy permeados por la emocionalidad, y esta a su vez es quien más ayuda a consolidar esos aprendizajes a futuro. De hecho, la evidencia científica nos ha demostrado cómo el cerebro adolescente funciona muy distinto al cerebro adulto. Cuando hablamos de resolver conflictos, de tomar decisiones, esta es la gran diferencia, pues los jóvenes están muy guiados o movidos por la amígdala, o el cerebro emocional, y los adultos por la corteza prefrontal, que es ese cerebro racional que nos dice qué hacer cuando ya la emoción ha transitado.
Las emociones están a flor de piel y es muy fácil de vivir en constante crisis, como los mismos adolescentes la llaman. Pasan por una confusión entre emociones y sentimientos, pasan de estar tristes a contentos de la nada, tienen una premura por satisfacer de manera inmediata sus necesidades, no tienen mucha claridad entre lo que quieren, lo que desean y lo que no, entre muchas otras cosas. Por esto, la emocionalidad de los adolescentes es una de las características que más sobresale. Actuar de manera impulsiva, irracional o temeraria es la regla y no la excepción. Tienden a malinterpretar las señales sociales y emocionales y a verse envueltos en accidentes, a entrar y salir constantemente de conflictos tontos, lo que nos lleva a los padres o lo que nos lleva a pensar que no piensan las cosas antes de actuar o que no miden la gravedad y las consecuencias de lo que hacen. Así que ahí vamos, poco a poco comprendiendo el porqué de muchas de las conductas, los comportamientos o las reacciones de nuestros adolescentes durante esta etapa. No debemos olvidar, esto es muy importante, que es un proceso que no solo atraviesan los jóvenes, sino también los padres, quienes no solo deben afrontar este proceso, sino también acompañarlo y dentro de lo posible guiar. Son etapas de mucha aceptación y adaptación mutua, pero vamos a ahondar un poco más en el tema de la mano de mis queridas María Camila y María Nelly. Adelante. Bueno, seguimos por acá. Yo soy María Camila Papagayo, para las personas que todavía no me conocen, soy psicóloga clínica infantil y vengo a contarles un poquito esos cambios comportamentales que están influidos también por procesos cerebrales que están pasando en nuestros hijos, para que podamos entender un poquito más qué es lo que está pasando, por qué pasan esas cosas y cómo quizá nosotros podríamos llegar a tener un rol activo en ese proceso para poderlos ayudar. Vamos a empezar con algo súper importante y yo a esto le puse entre comillas un lema: tenemos un adolescente en casa, no sabemos qué hacer con él. Esto muchas veces suena como si tuviéramos un animal exótico en la casa, una especie en vía de extinción, en la que nos referimos a los adolescentes así: no sé qué hacer con eso, con esa etapa en la que está mi hijo. Y ellos empiezan a recibir mucho estos mensajes que tienen de nosotros, de no te entiendo, no tengo ni idea qué es lo que te pasa, no sé qué hacer contigo. Y todos estos mensajes inconscientes en nuestro comportamiento, en nuestras verbalizaciones, en la forma como nosotros nos relacionamos con ellos, van a influir en esa comunicación, en ese diálogo y en esa relación íntima que necesitamos que en este momento ellos tengan con nosotros. Entonces vamos a empezar partiendo que necesitamos dejar de mandarles además mensajes contradictorios frente a la etapa de desarrollo en la que están. Yo le explico a las familias que los adolescentes en este momento están como en un sándwich. Ellos están dejando de ser niños, están pasando a ser adultos, pero no son adultos, y nosotros los tratamos como si esperáramos que se convirtieran en un adulto o se comportaran como un adulto, sin tener las herramientas para hacerlo, pero muchas veces también los tratamos como niños, como si no pudieran, como si no fueran capaces, todavía les exigimos, les pedimos, les repetimos las órdenes como si ellos no tuvieran la capacidad de razonar. Si bien, como lo dijo Palo, el procesamiento cerebral que los ayuda a tomar decisiones está muy inmaduro todavía, eso no quiere decir que no lo puedan hacer. Y ahí es donde viene nuestro rol activo. Y es nosotros vamos a empezar de cierta manera a pensar por nuestros hijos, pero pensando como ellos y siendo guías en su proceso. Siendo guías en términos de aconsejándolos, redireccionándolos, un poco ayudándolos a tomar decisiones desde lo que ellos necesitan y no desde lo que nosotros necesitamos, porque son dos cosas totalmente diferentes. Voy a empezar aquí a mencionarles varias de las cosas que pasan a nivel cerebral, emocional, comportamental con ellos, y ustedes van a ir pensando en qué de esto es lo que yo veo en mis hijos o no. Yo voy a estar viendo aquí una hojita porque es mucha información y mi cabeza a veces no da, entonces voy a estar mirando y voy a estarles mencionando. Entonces, lo primero que vamos a hacer y a tener claro es que hay una influencia hormonal muy fuerte que esta es totalmente fisiológica. ¿Qué pasa? Se empiezan a liberar hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, progesterona,
¿Por qué se liberan estas hormonas? Porque el cuerpo de por sí está cambiando, se está preparando para la madurez sexual y esa es la base fundamental de la pubertad. Entonces, toda esta influencia hormonal tiene muchísimo que ver con la respuesta comportamental de los adolescentes, porque esta influencia hormonal tiene bases en el sistema límbico y como lo dijo Palo, el sistema límbico es el que está encargado de todo el procesamiento emocional. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que nuestros adolescentes vivan con mayor intensidad, con mayor deseo, con mayores ganas su vida y que cada cosa que viven la quieran vivir al máximo. Pero es porque sus hormonas están muy activas en su cerebro. Esto no quiere decir que le vamos a echar la culpa, es para que empecemos a entender un poco las razones de esa impulsividad que ellos tienen de querer hacer las cosas ya, porque hay un cambio estructural cerebral que se está dando. Y quiero que se lo imaginen de la siguiente forma, como cuando nosotros nos vamos a trastear de una casa. ¿Qué pasa? Llegamos a la otra casa y hay cajas por todo lado. Yo sé que en alguna parte está mi ropa, yo sé que en alguna parte están las cosas de la cocina, pero no es fácil para mí encontrarlo. Y eso es lo que está pasando en el cerebro de un adolescente, que está en una reestructuración mental completa sobre qué de lo que aprendí me sirve, qué cosas no aprendí que necesito poner en práctica ahorita, todo esto para formar su identidad y fortalecer su personalidad. Todo esto influye, entonces ellos están probando, están tomando, están además rompiendo límites para ver hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden llegar, y todo esto es parte fundamental de su desarrollo. No por eso lo vamos a dejar que a diestra y siniestra pues ellos anden por el mundo, pero sí es importante que entendamos esa primera parte hormonal. ¿Qué pasa? Segunda cosa que pasa en el cerebro. El cerebro está expuesto a mucho estrés. Tienen cantidad de estímulos sociales, afectivos, familiares, reciben una cantidad de estímulos sobre la etapa en la que están que los hace más vulnerables a responder de una forma desadaptativa ante la ansiedad. De hecho, la población adolescente es la que más sufre trastornos emocionales como depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad tampoco de exteriorizarlo con el mundo. Entonces la diferencia no quiere decir que nosotros como adultos no tengamos estrés, claro que lo tenemos, pero la diferencia es que nosotros aprendemos a tolerar ese estrés en la medida en la que vamos evolucionando y vamos creciendo, y nuestros adolescentes no. Es una cantidad de respuesta cerebral que no tienen cómo acomodar, no saben cómo responder a eso y por eso están mucho más vulnerables a sufrir algún tipo de trastorno emocional. Tal cual como lo estaba diciendo Palo, y tiene mucho que ver también con lo que estábamos hablando del sistema límbico, pues su corteza prefrontal está totalmente inmadura. Bueno, totalmente no, quizás está un poquito más madura que la de un niño, pero sigue estando inmadura. Y se los voy a explicar de esta forma, es una analogía que vi en un libro de adolescentes y me parece muy buena para usarla con ustedes, y es el cerebro del adolescente es como un Ferrari nuevo a punto de ser usado. Está todo listo, pero no tienen ni idea cómo prenderlo, no tienen ni idea cómo arrancarlo, no tienen ni idea cuánto tienen que acelerar. En el cerebro del adolescente hay mayor sustancia blanca que sustancia gris. La sustancia blanca es la que permite absorber todos los aprendizajes y todos los estímulos que recibimos del exterior. Posiblemente Marianelli se los va a explicar mucho más técnico. Pero esa capacidad de aprendizaje en un adolescente está agigantada. Y la sustancia gris, que es la que nosotros como adultos tenemos más desarrollada y más estable, es ese cableado que permite que fluya la comunicación entre todas las partes del cerebro. Por ende, como está tan delgada esa capa de sustancia gris, o hay tan poca sustancia gris, pues la información del sistema límbico a la corteza prefrontal no llega lo suficientemente rápido y no llega de la forma en como posiblemente nos llegaría a nosotros, que nos ayuda a repensar sobre nuestros comportamientos, algunas veces, porque no siempre los adultos a veces también somos impulsivos. Entonces, esa inmadurez de la corteza prefrontal tiene una influencia muy grande en el comportamiento del adolescente, con dos cosas muy importantes que estoy segura que ustedes posiblemente no sabían. Hay algo que se llama la memoria prospectiva. Esta está dentro de las funciones ejecutivas y es la que nos permite a nosotros acordarnos que tenemos que hacer determinada acción en el futuro.
Por eso posiblemente, y como en los niños, como en los adolescentes, está tan inmadura, pues no tienen esa capacidad de memoria. Por eso posiblemente ustedes dirán, ay María Camila, es que tengo que repetirle y repetirle y repetirle 400 veces las cosas hasta que las hace porque es como si se les olvidara. Claro, totalmente. Y de hecho, una de las cosas que más permite aprendizaje en esta etapa es la repetición con nuevos estímulos. Entonces nosotros de cierta forma tenemos que entender que el repetirle a mi adolescente no es porque sea caprichoso, es porque su cerebro no puede absorber fácilmente la información y a futuro no la puede proyectar. Entonces también tengo que recordarle y constantemente estarle repitiendo cuáles van a ser las consecuencias de sus actos, teniendo en cuenta que ellos mismos son los que tienen que afrontar esas consecuencias. Yo, como siempre lo he dicho, con los niños, con los adolescentes, los niños tienen que aprender a frustrarse y un adolescente tiene que aprender a frustrarse equivocándose, embarrándola con sus amigos, que le vaya mal en alguna materia del colegio. Yo no puedo estarlo salvando porque eso no me va a permitir a mí favorecer el desarrollo cerebral de su corteza prefrontal, de sus funciones ejecutivas, que más adelante Marianelli seguramente les va a explicar un poquito más. Entonces yo simplemente repito una y otra vez las consecuencias de tus actos. Si tú haces esto, va a pasar esto. Decide tú. Si tú haces esto, va a pasar esto. ¿Qué quieres decidir? Porque ellos necesitamos permitirles empezar a tomar decisiones con guía de nosotros. No es que nosotros vamos a tomar decisiones por ellos, ni que entonces tampoco los vamos a dejar solos y que ellos vean. Necesitan nuestra guía. Entonces esa parte de la memoria es súper importante. Hay otra cosa que también está dentro de lo que pasa en la corteza prefrontal, y es que las consecuencias negativas de los actos se asimilan mucho más lento que todo lo positivo. Entonces, por eso ellos no miden los riesgos de sus comportamientos. Por eso tienen mayor vulnerabilidad a consumo de drogas, por ejemplo, hacer carreras de carros o de motos a toda velocidad o tomar decisiones impulsivas, porque ellos reciben muchísimo más rápido y más fácil la información positiva. Pensemos que nosotros los adultos, de hecho, es más fácil que veamos todo negativo que todo positivo. Entonces aquí también hay una influencia en lo que pasa en su comportamiento. Hay algo muy lindo que tiene Daniel Siegel en su libro de Tormenta Emocional, que se las recomiendo muchísimo que lo puedan leer, y es el cambiar la terminología de lo que estaba diciendo Pablo al inicio. Un poco adolescencia lo vemos como el adolecer esa etapa. Daniel Siegel lo que nos propone es cambiarlo a adolescencia, como la esencia de esa etapa en la que están, que muchas veces nosotros los adultos la perdemos. Eso está con un acróstico que posiblemente les podemos mandar un material adjunto para que tengan esta información, pero lo que tiene que ver con esa esencia es la chispa emocional, la capacidad de conectar socialmente con otros, la capacidad motivacional y la capacidad creativa, que muchas veces a nosotros como adultos se nos olvida. Ellos, al estar tan inmersos en su proceso emocional y al estar de cierta forma tan gobernados por su amígdala, pues claramente todas estas funciones o todas estas características las tienen mucho más a flor de piel. Y Daniel Siegel lo que nos propone es empecemos a relacionarnos con ellos, con las cosas en que podemos aprender de ellos. A nosotros muchas veces se nos olvida el relacionarnos con personas nuevas, nos da pereza, decimos, ay no, qué jartera, si no me gusta. La chispa emocional de ponerle emoción y vivir con emoción las cosas que hacemos día a día y cada una de las cosas que vivimos, la curiosidad y la motivación por crear cosas nuevas, son temas que los adolescentes viven mucho y nosotros podríamos vincularnos a ellos para hacerles ver que eso que ellos están viviendo en ese momento también nos puede aportar a nosotros. Eso era algo súper importante que quería mencionarles. También hay algo muy importante que tenemos que hacer en este momento, y es romper el mito que tienen ellos y que tiene la sociedad muchas veces en términos de la multitarea. La multitarea es eso que creemos que puede hacer nuestro cerebro, de hacer muchas cosas a la vez, que no es posible. Realmente lo podemos hacer, pero no lo hacemos con la capacidad que lo necesitamos hacer.
Y en la adolescencia, como su corteza prefrontal está tan inmadura, pues claramente no van a poder hacer múltiples cosas a la vez. Entonces hay que fomentar que ellos aprendan a hacer una cosa a la vez y nosotros favorecer eso. Hemos tenido en consulta muchas familias, María Camila, es que yo le digo que lave la loza, que arregle el cuarto y ninguna me las hace. Claro, si le mandamos tanta información al cerebro, el cerebro va a empezar a rechazar esa información porque no la puede asimilar. Démosles normas y órdenes una a la vez, para que haya posibilidad de que se interiorice, se conecte, se lleve a cabo y podamos hacer la siguiente. Y con esto voy a ligar a otro punto súper importante y es la promoción de la autonomía mediada. Es un poco lo que les decía anteriormente de nosotros ayudarlos a que ellos puedan pensar sobre lo que necesitan siendo nosotros guía. Y yo se los voy a explicar con una analogía y es la analogía del faro en medio del mar. Yo como padre o como madre de un adolescente, yo no puedo estar llevando al barco a donde necesito que vaya. Yo soy como esa figura de un faro en medio del mar en la que yo ilumino y muestro por dónde es el camino. Pero si en ese momento el barco decide tomar por otro lado, el barco tendrá sus consecuencias. ¿Yo qué seguiré haciendo? Yo seguiré iluminando. Entonces mi rol en este momento es ir y venir una y otra vez hacia mi adolescente, especialmente cuando tiene dificultades emocionales en las que se cierra mucho. ¿Y por qué se cierra? Porque en esta etapa en la que están hay mayor necesidad de vínculo con los pares que con los padres. ¿Por qué? Porque los padres empiezan a verse como una figura real. ¿Esto qué quiere decir? Que los adolescentes y los preadolescentes empiezan a darse cuenta que sus papás no son perfectos, que sus papás cometen errores, que no están de acuerdo con sus papás y que pueden verbalizarlo y manifestarlo. Por eso vemos que más o menos hacia los 13, 14 años los niños empiezan a aferrarse mucho más a su grupo social, y esto tiene una connotación muy importante porque además empezamos a ver que se empiezan a generar nuevas formas de relación. Esto lo que permite es enseñarle a los adolescentes que hay múltiples formas, a los seres humanos, lo que nos enseña es que hay múltiples formas de afecto y de relación con los demás. Si esto no existiera, si nosotros en nuestra etapa de adolescencia no nos hubiéramos despegado y desapegado de nuestras figuras de cuidado primarias, tendríamos la probabilidad de estar en una endogamia. ¿Qué es esto? Y es que empezamos a tener relaciones afectivas con nuestras propias personas cercanas, con nuestros padres. Entonces, esto es una forma de cuidar la especie. Y los padres terminan teniendo una connotación un poquito más de peligro hacia ellos que sus pares, porque son un grupo social en el cual ellos se sienten muchísimo más contenidos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no es que nuestros hijos nos odien, ya no nos quieran, no seamos importantes para ellos, sí, pero lo somos en otra esfera y tenemos que darle prioridad a esa vinculación y a esa relación con pares, ayudándolos a identificar posibles riesgos también, porque los papás muchas veces, especialmente cuando somos papás con un perfil sobreprotector, no dejamos que el niño salga, no dejamos que el niño se relacione, no dejamos que el niño tenga amiguitos que vengan o que él vaya a su casa, y no lo dotamos con habilidades y con estrategias para identificar el peligro. Recuérdense de la memoria prospectiva. Entonces, si yo no le recuerdo a mi hijo una y otra vez lo que puede pasar y no le doy información de lo que puede pasar, está muchísimo más vulnerable a estar en peligro que si le doy información de lo que puede pasar y él con esa información más adelante puede tomar decisiones. Entonces, tengamos en cuenta que para ellos es muy importante su rol social y que por esto no es que nos vamos a desapegar de ellos. De hecho, vamos a intentar vincularnos de una forma mucho más curiosa, mucho más abierta y generando canales de comunicación uno a uno en el que yo pueda entrar a involucrarme en lo que pasa con mi hijo, de qué es lo que te gusta de este grupo, qué disfrutas hacer, por qué te llama la atención esto, con curiosidad, no con autoritarismo. De esto no es así, porque acordémonos que lo que en nuestra adolescencia fue una cosa posiblemente negativa, en la adolescencia de ellos es otra cosa diferente y el mundo ha evolucionado. Entonces yo también tengo que tener la perspectiva de ser flexible
y entender el mundo de mi hijo sin verlo todo como peligroso, sino tratando de entender por qué es que a él le llama la atención, involucrándome en su mundo, pero respetando también los tiempos en los que él me dice, mira, quiero estar solo, quiero estar sola, mamá, en este momento quiero hablar con mis amigas, porque tenemos que también hacer un duelo como adultos y entender que nuestro hijo ya no nos necesita de la forma en como posiblemente nos necesitaba antes, y es ahí donde viene nuestro rol. Nuestro rol como adultos básicamente es, en ese momento en el que están nuestros hijos, además hay algo súper importante que quiero que tengan claro antes de acabar, y es que se da la poda neuronal. La poda neuronal se da en la infancia y después se puede dar en la adolescencia. ¿Qué es esa poda neuronal? Es esa capacidad de aprender, y eso que yo no aprendo, eso que yo no pongo en práctica, se elimina y se quedan otros recuerdos. Entonces, de acuerdo a los estímulos y las experiencias que yo le dé a mi adolescente en ese momento de vida, voy a poder reparar aspectos que posiblemente en la infancia no fueron los mejores: maltrato, rechazo, mucha sobreprotección. Yo puedo reparar en la adolescencia lo que posiblemente no hice en la infancia, y ese es mi rol como adulto. También yo tengo que entender muchas veces que yo como adulto, al estarle enseñando a un adolescente, tengo que buscar reparar yo, aunque yo no la haya embarrado, y decirle a mi hijo, quizá no entendí muy bien lo que tú querías, sin embargo, no estuve de acuerdo con esto que hiciste, pero poniendo de manifiesto que lo que más me importa a mí es el vínculo, porque el vínculo cuidador, protector y que permite exploración se tiene que mantener. Esa figura de vínculo primario con el cuidador se mantiene. ¿Esto qué quiere decir? Que pase lo que pase, yo siempre voy a cuidar y siempre voy a mantenerme conectado a mi hijo, porque si yo en este momento de la vida, por esos momentos difíciles que tengo, me empiezo a alejar, mi hijo está muchísimo más vulnerable y la relación cada vez va a ser mucho más difícil de reparar. Entonces, esto a grandes rasgos y de la forma más concreta es lo que pasa a nivel comportamental y emocional con nuestros hijos. Por eso vemos que ellos nos rechazan, por eso vemos que ellos buscan más a sus pares, por eso vemos que ellos quieren hacer las cosas ya, por todo esto que está pasando. Y tenemos que entender que nosotros también pasamos por lo mismo, y tenemos que también, de cierta forma, cuando algo nos está afectando, nos está haciendo incómodo, nos está haciendo sentir incómodos con nuestros adolescentes, tenemos que ver qué fue lo que pasó también en nuestra propia adolescencia, cómo fue nuestra adolescencia, porque muchas de esas cosas que a nosotros nos empiezan a afectar de la relación con ellos son cosas que posiblemente vienen de nuestra relación con nuestros propios padres, o procesos de nuestra propia adolescencia y pubertad que no pudimos desarrollar de la forma en como queríamos, y eso es lo que empieza a chocar. Entonces, esto es lo que les puedo contar con relación a la parte clínica infantil. Hay algo que tener en cuenta, y hay unos signos de alarma para saber cuándo necesitamos buscar ayuda. Si bien nuestros adolescentes se aíslan, están mucho más con los pares, tienen mayor reacción hacia el estrés, tenemos que revisar siempre en la esfera de frecuencia y duración de esa sintomatología. Cuando mi hijo está mucho tiempo aislado, cuando mi hijo está muy reactivo y ya se vuelve agresivo hacia las cosas que yo le empiezo a decir, cuando empieza a tener muchas conductas de riesgo, todas estas cosas son indicadores que nos permiten a nosotros saber que posiblemente esa etapa está siendo difícil y sería bueno que buscáramos ayuda. Nuevamente, muchas gracias a todos. Esperamos pues que esta información que les hayamos dado hasta el momento haya sido útil. Y cualquier duda que tengan, ya saben que aquí estamos para ayudarlos. Gracias Palo, gracias María por este espacio tan bonito que pudimos compartir. Bien, después de haber escuchado a Paloma y a María Camila con su enfoque mucho más emocional y familiar, hoy les voy a hablar de 4 aspectos muy importantes que desde la neuropsicología suceden y están inmersos en la etapa adolescente. El primero de ellos es el fenómeno de poda neural. ¿Qué sucede ahí? Y es que nuestro cerebro está diseñado
para que después de cierto tiempo, ciertas acciones que se formaron en la niñez y que dieron, por ejemplo, pie para que pudiéramos movernos, aprender a caminar, aprender a escribir, ya se automatizaron, ya no son necesarios seguirlos conservando. Por lo tal, esas redes neuronales que se formaron en ese preciso momento se eliminan y dan paso a otros procesos más complejos. Entonces, este fenómeno va a ser muy importante porque nuestros adolescentes se inician en la formación de habilidades mucho más complejas. No vienen de pronto con las habilidades que ya aprendían, sino que se eliminan y vuelven a empezar de cero. Para nosotros como adultos y personas que acompañamos estos procesos, esto es fundamental porque es partir de un cerebro que venía con muchas redes y en este momento vuelve a empezar de cero. Algo muy importante y es, yo hablo de la adolescencia fijándonos en los cambios de escuela, es decir, las escuelas y el paso de una escuela a otra va a marcar un poco lo que sucede y lo preparado que están los adolescentes para asumir ciertos retos. Paloma ya nos mencionó sobre 2 etapas muy importantes y si lo plasmamos en el área escolar, vamos a tener, por ejemplo, que la primera fase adolescente corresponde al inicio de escuela media y la segunda parte a bachillerato alto, que es entre los 12 y los 14 años y de los 15 a los 18, a casi 18, 20 años. Si se dan cuenta, vamos a tener estudiantes que están en escuela media y estudiantes que están en bachillerato alto. ¿Cómo puedo ver este fenómeno de poda neural aplicado o de forma real en las escuelas? Cuando, por ejemplo, yo inicio de cero en la aproximación a procesos de análisis, abstracción, inferencia. Estos procesos apenas se están formando, es decir, mi cerebro apenas está construyendo las bases que van a permitir un proceso de abstracción que sin duda se cimienta o se forma con otros procesos que ya han dejado de ser, que ya se eliminaron después de la poda neural, y ahora están dando paso y están formándose unas nuevas redes neurales. Eso es muy, muy importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta porque nosotros como adultos tenemos que empezar de cero en estos procesos. Otro aspecto importante desde la neuropsicología, que ya Paloma también lo hablaba y también María Camila, es la participación del sistema límbico. Nosotros tenemos varios sistemas y circuitos que forman los procesos más importantes de aprendizaje y de cognición. Uno de esos es el sistema límbico, que su principal objetivo y participación es la regulación de la emoción. Y ahí vamos a tener varias estructuras importantes como la amígdala, como el tálamo, como el hipotálamo, pero a pesar de que son particularmente o que están asociados a la emoción, comparten o tienen circuitos que se proyectan hacia otras áreas del cerebro, como también la corteza prefrontal y el lóbulo frontal en general. ¿Esto qué quiere decir? Que la emoción tiene mucha relación con aspectos mucho más complejos como la toma de decisiones, la impulsividad, el razonamiento, la conducta de riesgo-beneficio, y por eso podemos sentir que nuestros adolescentes en estas habilidades todavía están muy inmaduros y tiene todo el sentido del mundo porque el sistema límbico todavía está en furor y evidentemente proyecta redes y circuitos hacia nuestra corteza prefrontal. Entonces es muy normal que los podamos sentir así o ver así, y por eso, vuelvo y repito, la participación y el acompañamiento como adultos debe ser de contención y de enseñanza, porque ellos se inician en este proceso de aprender a controlar sus impulsos, de aprender, por ejemplo, a tomar una decisión, pero vienen con una carga emocional bastante alta. Eso va a ser muy, muy importante. Por otro lado, voy a hablar de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es un concepto clave en la neuropsicología. Son habilidades de cognición que son superiores a las habilidades básicas como atención, memoria, lenguaje, habilidades motoras y sensoriales. Las funciones ejecutivas están por encima de estas habilidades e implican una integración de procesos y una unión entre otras áreas importantes. La historia de las funciones ejecutivas es
que funcionan un poco y su participación es tal cual como la mesa directiva o como la junta directiva de una empresa. Van a tener una participación muy importante en lo que tiene que ver con el direccionamiento y la ejecución de habilidades para poder llevar a cabo otro tipo de procesos. ¿Qué pasa en los adolescentes? Que las funciones ejecutivas, si bien vienen en desarrollo desde la niñez, todavía no han llegado a su pico fundamental y podemos sentir que los vemos mucho más maduros, pero en funcionamiento ejecutivo todavía les cuesta muchísimo. Ahora, nosotros, la escuela, por ejemplo, en la escuela media y en bachillerato, les empiezan a exigir cosas de análisis, de abstracción. Empieza, por ejemplo, el ejercicio de escribir ensayos, empieza, por ejemplo, el ejercicio de argumentación. Y si nos damos cuenta, todavía ellos están muy inmaduros en este proceso. Entonces ya han desarrollado, ya han podido como fundamentar o cimentar otras habilidades desde la niñez, pero en estas habilidades mucho más importantes y mucho más como por encima, todavía están bastante inmaduros. Algunos autores dicen que hasta los 21, otros hasta los 25 años, y yo les puedo decir que como adultos también seguimos en un desarrollo de las funciones ejecutivas, por lo menos hasta muchísimo después de nuestra adultez. Entonces es súper importante que sepamos en qué etapa de desarrollo estamos para saber qué le podemos pedir a un adolescente. Por último, hay un tema muy importante que quiero mencionar y es el tema de la cognición social. La cognición social no es más que una parte de la función ejecutiva, pero aplicada a la parte social. Y esta va a ser muy importante en los adolescentes porque es utilizar la cognición y las habilidades cognitivas para resolver, inferir o percibir aspectos sociales que los rodean. Algunos autores mencionan que la cognición social hace parte de las funciones ejecutivas calientes o blandas porque implican ya la interacción y la conexión con personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué va a ser importante la cognición social en la adolescencia? Porque los adolescentes se inician o tienen mucho más peso en su vida lo que significa o lo que es ponerme en contacto con otras personas. Están mucho más pendientes de lo que otras personas de su edad les digan, de lo que otros puedan pensar, de cómo se ven a sí mismos frente a un grupo. Entonces, y todo esto hace parte de la cognición social. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un adolescente entra a un salón de clase, lo primero que puede pensar es, me están mirando por algo. Si un amigo justo lo mira de arriba hacia abajo y él justo ese día tiene puesto algo que no se siente cómodo con eso, él puede hacer una atribución mental de lo que el otro está pensando, diciéndose a sí mismo, me está mirando esta ropa porque no le gusta, me siento mal. Y ahí viene todo lo que Paloma también mencionó sobre la autoimagen, el autoconcepto y la autoeficiencia, ¿cierto? Que es que empiezo a sentir mucha desconfianza y mucha inseguridad de lo que soy, pero por lo que el otro tal vez me hace sentir. Y eso para la neuropsicología es cognición social. Fortalecer a los adolescentes en cognición social implica que podamos siempre llevarlos a un razonamiento de todo lo que puedan estar viviendo y hacer el ejercicio consciente de mostrarle que muchas de las inferencias o de las percepciones que pueden tener sobre las situaciones son atribuciones mentales y tal vez el otro no está pensando lo que ellos creen que está pensando. Esto puede sonar como algo difícil, pero básicamente esto es el pilar fundamental de las relaciones sociales y esto que les estoy dando es una explicación desde la neuropsicología de cómo funciona esto. A muchos adolescentes, y desde mi experiencia, les cuesta esta parte de la cognición social. Lo que más les cuesta puede ser, por ejemplo, entender que el otro tiene una perspectiva o una percepción distinta a la mía y que no por eso, entramos en conflicto y que no por eso debo sentirme mal. ¿Por qué? Porque están muy sujetos, y aquí vuelve a entrar este sistema límbico, están muy sujetos a la emocionalidad desde la cognición.
Más adelante, cuando ya entran a la etapa adulta, esperaríamos todos que la cognición, digamos, que sea lo primero que prime, pero en este momento de la adolescencia es al contrario, la emoción está jugando un papel fundamental ahí. ¿Cuál debe ser nuestro papel? De acompañar, de formar, de enseñar y de validar un poco la emoción del adolescente, porque evidentemente para ellos en esta etapa es fundamental todo lo que está sucediendo a su alrededor y va a construir lo que es la identidad de cada uno de ellos. Espero que este video haya sido bastante enriquecedor. Sé que pueden quedar muchas dudas, pero estamos abiertas a poder acompañar y asistir a todas sus preguntas. Las esperamos entonces y los esperamos en SINAF. Que estén muy bien. Hola de nuevo, esperamos que toda esta información que han recibido hoy les sea de gran utilidad para este momento particular del desarrollo del ser humano. Pero debemos saber qué necesitan, o nosotros sabemos que ustedes necesitan algo un poco más práctico. Así que aquí les dejamos algunas recomendaciones puntuales para sobrevivir a esta transición de la infancia a la adultez, lo que recopilamos de todo este video. 1. Trabajar el autocontrol. Mantener la calma hará que podamos escucharlos y entenderlos mejor, promoviendo así una comunicación fluida. 2. Firmeza con respeto. La firmeza es primordial para poder poner límites siempre en el marco del respeto, pero no los imponemos, sino que los conciliamos y respetamos esos acuerdos. 3. Armonía y trabajo en equipo. Debemos estar unificados y jalar para la misma dirección. Vivamos o no, juntos como pareja hay que trabajar en la coherencia y en la comunicación, ir en una misma línea, eso es clave. 4. Practicar la asertividad. Los padres necesitamos estar presentes en la vida de los adolescentes, en todas sus cosas. Si no interactuamos con ellos, si no les preguntamos, si no mostramos interés por sus cosas, les dejamos hacer lo que quieran o que consideren, no opinamos sobre sus problemas o sus situaciones que se les van presentando, lo estamos haciendo mal, pues no creamos puentes de conexión con nosotros que son fundamentales para cosas futuras. 5. Mantén tu rol. No eres su mejor amigo, eres su modelo a seguir y su guía, lo cual no significa que no puedas tener una relación cercana y estrecha y abierta con él o con ella. Y 6. Evita sobreproteger. El exceso afecta el libre desarrollo de la personalidad y especialmente la autonomía, que es fundamental. 7. Valora positivamente. Evidencia lo que hacen bien, refuerza la conducta adecuada sin elogiar. Siempre es importante hacer esto desde chiquitos. Esto hace que aprendan a valorarse a sí mismos y por tanto que desarrollen de forma saludable su autoestima. Por último, no olvidemos que los adolescentes, como cualquiera de nosotros, busca aceptación, validación, afecto y atención. ¡Chao!